cámara, por favor. Vamos a iniciar. Por favor. Muy bien. ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo están? Bien, cuéntenme. Bien, ¿y usted? Bien, en la casa, viendo tele. ¿Y los demás? ¿Cómo han estado? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Sí, Qué bueno. Qué bueno. ¿Hicieron sus actividades? sí, ¿Sí? ¿Todos hicieron sus actividades? Bueno, por lo menos en ciencia entregaron la actividad que tenían que hacer. La infografía de los 3 procesos que vimos. ¿O alguno todavía no ha entregado su deber? ¿Ah? No los escucho. ¿Qué significa ese silencio? ¿Que todos entregaron? ¿O todavía faltan personas por entregar? Soriano, ¿entregaste la actividad? Escobar, Mora, Romo, Poveda, Novoa, ¿entregaron? ¿O no? Yo sí, profe. ¿No hicieron la infografía? Bueno, vamos entonces a recordar primero algunas cositas. Vamos a ver, a recordar. Ujú. Vamos a recordar. Listo, por acá, muy bien. A ver, ¿quién me recuerda cuál es el primer proceso o uno de los procesos que estábamos viendo? El registro fósil, la deriva continental, Registro fósil, es uno. ¿Cuál es el otro? Deriva continental. deriva continental, Deriva continental. ¿Y el último? Extinciones masivas. extinción masiva. Deriva. Aquí están los 3 procesos. Muy bien. Excelente. ¿De qué habla este? ¿Sobre qué trata este proceso? Registro fósil se trata de ¿Quién me dice? ¿Qué establece, qué describe esto, este registro fósil? ¿Qué es lo que nos dice? restos de animales, ¿Solo de animales? de seres vivos. Objetos También de animales, plantas, de seres vivos. ¿ya? plantas y seres humanos. Ajá, ¿y qué nos dicen ellos del pasado y el presente? ¿Qué nos dicen? Sobre la evolución. ¿Cómo así? Que han sido diferentes antiguamente. ¿Quiénes han sido diferentes antiguamente? Los registros fósiles. Ok. ¿En comparación con quiénes? Con nosotros. Con nosotros, ¿verdad? Con los individuos actuales. Muy bien. ¿De qué habla este proceso? De la extinción de un grupo de seres vivos a gran tamaño. ¿Alguien recuerda cuáles han sido las causas? Cambio climático o Alimentación.
Cambio climático, ¿quién más? ¿Qué más? Cuerpos celestes, mister. Ok, ¿verdad? Por el choque de cuerpos celestes, cambios climáticos, entre otros. Muy bien. ¿Y este último? ¿Qué dice este último? Cuando los continentes se separaron, la rueda continental. Perfecto. ¿Y qué nos dice esto del pasado y del futuro? Que en el pasado existía un supercontinente llamado Pangea y que en el futuro lo más posible es que otra vez todos los continentes se vuelvan a juntar y hagan un supercontinente otra vez. ¿Y cómo influye esto en las características de los seres vivos? Que haya un solo continente y ahorita estemos separados por las aguas. ¿Cómo influye en los seres vivos esto? En las plantas, en los animales. Cada animal Adaptación. se acostumbró a diferentes climas. Muy bien, excelente. Ok. Ujú. Muy bien. Esto como para recordar un poco los tres procesos, ¿verdad? De los procesos, vamos a decir, evolutivos o aquellos que nos hablan acerca de que en el futuro, perdón, en el pasado, los seres vivos pues tenían unas características distintas a los seres vivos que están en la actualidad, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Muy bien. Ahora, el día de hoy, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar lo que son los agentes geológicos. Entonces, vamos como introducción, ¿no? Vamos a hablar de los agentes geológicos y nos vamos a centrar en uno de esos tres procesos, que es el proceso de las extinciones masivas. Vamos a profundizar en cada una de las 5 extinciones que han sido registradas y vamos a hacer un pequeño análisis de qué está ocurriendo en la actualidad por la acción del ser humano, ¿no? Y cómo relacionarlo con estos procesos. Si es verdad o no lo es, ¿no? Lo que sería que algunos expertos estuviesen diciendo de que estamos en presencia de una sexta extinción masiva, ¿no? Pero bueno, algunos dicen que es un poco exagerado, otros dicen pues que es real. Vamos a nosotros a descubrir y a construir nuestra propia visión de esta situación, ¿no? Y verificar si esto es o no real. Entonces, lo primero que vamos, antes de entrar en eso que sería para el día miércoles, ¿no? Donde nos vamos a centrar en estas 5 extinciones, vamos a hablar, ¿verdad? Y vamos a profundizar en lo que serían los procesos geológicos, ¿no? Entonces, vamos a compartir aquí con la segunda cámara y vamos a ir construyendo entre todos. Recuerden que todos tienen acceso a Internet, tienen un libro allí, ¿verdad? Donde pueden verificar algunas páginas, ¿verdad? Acerca del tema. En este caso, de lo que vamos a hablar hoy, estaría más o menos entre las páginas 157 y 161. Pero vamos a ir también, podemos consultar en Internet para ir respondiendo las preguntas e ir construyendo juntos el organizador de este momento, del día de hoy. Vamos a hacerlo un poquito manual, pero lo vamos a ir construyendo entre todos. Entonces, lo primero que nosotros vamos a colocar aquí en el centro, ¿verdad? De nuestra hoja, que va a ser nuestro título, vamos a colocar procesos geológicos, ¿no? Sería en el centro. Procesos geológicos. Y bueno, vamos a procesos. Vamos a colocarle aquí una nubecita. Lo primero que quiero que ustedes me digan es ¿qué es la geología? Para poder saber qué es un proceso geológico, lo primero que tenemos que definir es geología. ¿Qué es la geología? ¿Sobre qué trata o qué estudia esto? ¿Alguien tiene idea? ¿De qué es la geología? Sobre los diferentes tipos de eras de que pasó la Tierra. Muy bien, entonces la geología intenta, ¿verdad? La geología intenta
reconstruir, ¿verdad? Porque no la puede construir, reconstruir la historia de quién? De la Tierra. De la Tierra. Muy bien, la historia de la Tierra. Eso es lo que hace la geología. Intenta reconstruir la historia de la Tierra, ¿no? Obviamente tiene que describir, en esa reconstrucción, tiene que describir los procesos que ha vivido la Tierra, ¿no? Los procesos y las transformaciones. Entonces, ella va, en esta reconstrucción, ¿verdad? Describe los procesos y las transformaciones, ¿no? Las transformaciones que ha vivido la Tierra. Eso es lo que hace la geología, o es lo que va a intentar, ¿no? Obviamente con los datos y la tecnología actual, intenta un poco la construcción, ¿verdad? O la reconstrucción de la Tierra, junto diciendo pues los procesos y las transformaciones que ésta ha vivido, ¿no? Obviamente, esta historia, cuando hablamos de historia, esa historia significa que transcurre en un lapso de ¿qué? Ocurre en un lapso, ¿verdad? En un tiempo. Si hablamos de geología, ¿cómo podemos llamar a este tiempo? ¿Tiempo qué? Si estamos hablando de geología, ¿cómo le pudiésemos colocar como adjetivo? ¿Tiempo qué? Tiempo Geológico. geológico, muy bien, geológico. Y si estamos hablando de la historia de la Tierra, ¿cuál sería el momento cero de este tiempo? ¿Cuál sería el momento cero? ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo inicia este tiempo geológico? Si estamos hablando de la reconstrucción de la historia de la Tierra, ¿cuál sería el momento cero? En el choque de Big Bang. Muy bien, bueno, por allí, más o menos, ¿no? Pero si es de la Tierra, todavía cuando se originó el Big Bang, apenas están las partículas saliendo, formándose. ¿En qué momento comienza el tiempo de la Tierra? Cuando ocurre el Big Bang es muy atrás. Después del Big Bang ocurre una serie de eventos. ¿Hasta qué momento? Si estamos reconstruyendo la historia de la Tierra, no la historia del universo. ¿Cuándo sería el momento cero? Cuando los organismos están evolucionando. Si ya tenemos los organismos, ya la Tierra tiene mucho tiempo. ¿Cuándo es el momento cero? Si estamos hablando de la historia de la Tierra, no de la vida, ni del universo para allá para irnos al Big Bang. Cuando empezó a formarse la Tierra. Muy bien, el momento cero es el momento de formación de la Tierra, desde que se formó la Tierra. Desde ese momento transcurre el tiempo geológico. ¿Hasta cuándo transcurre el tiempo geológico? ¿Alguien me dice? ¿Hasta cuándo? El momento cero es la formación de la Tierra. Ahora, ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué momento estamos describiendo esta historia? Hasta la actualidad. Muy bien, hasta la actualidad, ¿verdad? Porque todavía no sabemos qué va a pasar en el futuro. Hasta la actualidad. Entonces, repito, la geología, ¿verdad? Es una ciencia que reconstruye la historia de la Tierra y en donde describe sus procesos, ¿verdad? Y las transformaciones que ha vivido la Tierra en un tiempo que vamos a llamar tiempo geológico, que inicia con la formación de la Tierra y ha transcurrido hasta la actualidad. Muy bien, hasta la actualidad. Entonces, sabemos en un principio que en uno de los procesos vimos que la Tierra en un principio tenía un solo continente, luego se fue dividiendo, ¿verdad? Esa es una transformación que ha vivido la Tierra.
¿verdad? Y esa transformación ha generado nuevos climas, nuevos relieves, nuevos ambientes. Entonces, los procesos geológicos son, ¿verdad?, los que van a describir la transformación de la faz de la Tierra, ¿verdad? Cuando hablo de faz, estoy hablando de cómo es visualmente vista. Es decir, por ejemplo, si teníamos la Tierra y en un principio había un solo continente, con el pasar de los tiempos tenemos la Tierra, ¿verdad?, el globo, pero la distribución de la litosfera, en este caso, ¿verdad?, que es la parte de la Tierra, ha sido distinta, ¿no?, con el pasar del tiempo. Y eso es gracias a lo que conocemos como procesos geológicos, ¿no?, que van haciendo que la faz, ¿verdad?, lo que estamos observando alrededor del globo terráqueo, ¿verdad?, sea diferente. Donde habían montañas no lo hay. Algunos dicen que en el Sahara antes había plantas o había un lago y ahora no lo hay. Entonces, esas transformaciones que está viviendo nuestro planeta son las transformaciones que describen los procesos geológicos. ¿Ustedes creen cómo pueden ser estos procesos? ¿De dónde provienen estos procesos? ¿Quién puede generar cambios en la faz de la Tierra, en la formación de la Tierra? ¿Qué tipo de factores pueden generar cambios, chicos, o agentes? Por ejemplo, ¿qué puede destruir una roca? ¿Qué puede quitar una montaña? ¿Quién puede hacer que un lago se convierta en desierto o viceversa, por ejemplo? ¿Qué o quién? La naturaleza. Puede ser la naturaleza, ¿verdad? ¿Mediante qué elementos de la naturaleza, por ejemplo? Por ejemplo, si en el desierto no hay agua, puede que llueva y ahí se crean lagos y demás. Entonces, ¿qué elementos de la naturaleza estamos quitando o estamos poniendo allí, Armijos? ¿Cuál sería el elemento natural allí? Sería Tú me estás hablando de uno en particular. ¿Cuál es ese? la lluvia. Ajá. ¿Y la lluvia está formada por qué elemento natural? El agua. El agua, muy bien. Entonces, el agua puede ser un factor que transforme el relieve o la faz de la Tierra. ¿Qué otra cosa? Hay otros elementos de la naturaleza que también puede transformar, que pueden arrastrar o quitar cosas. ¿Cómo cuáles? Además del agua. Las placas tectónicas. A ver, aquí que me dicen, el fuego, el clima. Bueno, puede ser esos agentes, ¿verdad? Tenemos factores naturales, ¿verdad? Bueno, podemos poner el fuego, ¿verdad? Bueno, las placas tectónicas, estamos hablando de un agente geológico, pero también pudiese ser, ¿verdad?, el movimiento de las placas, correcto. Aunque no están allí, ¿verdad? Movimiento de las placas. ¿Qué más? El fuego, el movimiento de las placas. ¿Qué otra cosa puede hacer que cambie la faz de la Tierra? También ¿cómo se llama? Por ejemplo, como tsunamis, terremotos que pueden arrasar, pueden destruir una parte de un continente, un país y puede... Ahora te hago una pregunta, Armijos. Si hablamos de tsunami, ¿cuál de estos tres que yo escribí puede estar dentro de un tsunami? El agua. El agua. Entonces ya no escribo tsunami, aquí está el agua. Si hablo de terremotos, ¿qué es lo que se está moviendo, que produce sismos y temblores? Placas. Las placas. Entonces ya escribí las placas, no escribo ni sismo. Lo que tú me acabas de decir ya está inmerso en lo que me acabas de explicar. Alguien me escribió tornados. ¿Cuál sería el elemento de la naturaleza que está en los tornados? El viento. El viento o el aire. Muy bien, ¿verdad? Entonces allí tenemos los tornados, que tiene el viento, perdón, aquí terminé, no, disculpen, el viento o el aire. Muy bien. Profesor, falta uno. Dígame. Los meteoritos, cuerpo celeste. Un cuerpo celeste, pero esto no está aquí adentro. ¿De dónde viene esto? Meteoritos. ¿De dónde vienen meteoritos?
¿De dónde vienen los Asteroide. meteoritos? Del espacio. Del espacio exterior. Muy bien, viene del espacio exterior. Esto también es posible, ¿verdad? Del espacio exterior. ¿Verdad? Si cae un gran meteorito, puede haber una transformación de la faz de la Tierra. Muy bien. Ok. ¿Qué me faltaría? Muy bien. Ahora, ya tenemos una idea de algunos agentes o factores geológicos, ¿verdad? Dentro de la Tierra o fuera de ella, que pueden generar cambios o transformaciones. De acuerdo a esto, ¿verdad? Ellos se van a clasificar en diferentes grupos, ¿no? Entonces, vamos a hacer la clasificación de estos procesos geológicos. Los procesos geológicos, ¿verdad? Pueden ser, ¿verdad? Vamos a colocar aquí. Pueden ser de dos maneras. Pueden ser pasivos o pueden ser activos. Los procesos geológicos o los agentes geológicos, ¿verdad? Pueden ser pasivos o activos. Pero antes de eso, yo les dije que los meteoritos vienen de afuera, ¿verdad? Por ejemplo, el agua está interno, ¿verdad? Pero cuando hablamos de geológico estamos hablando del interior de la Tierra. Entonces pueden existir, ¿verdad? Los agentes geológicos o los procesos pueden ser internos, ¿verdad? Y aquí vamos a colocar externos. Entonces pueden ser internos o pueden ser externos. Y los externos los vamos a dividir en dos, ¿verdad? Activos y pasivos. Ahí tenemos los procesos, ¿no? Entonces, los agentes externos que no están dentro de las capas de la Tierra, ¿verdad? Ahí estaríamos hablando del agua, estaríamos hablando del viento, estaríamos hablando del calentamiento por la radiación solar, estaríamos hablando de la fuerza de gravedad. Esos son agentes externos. Y obviamente los agentes internos, ¿qué hay dentro de la capa de la Tierra, en lo más interior? ¿Cuál sería el agente interno que puede cambiar y generar cosas? Que deforma el relieve terrestre. ¿Alguien sabe? En el interior de la Tierra, ¿qué tenemos? Magma. Magma, ¿verdad? Aquí tenemos magma. Por ejemplo, tenemos el magma que sale al exterior, ¿verdad? Y genera un cambio, ¿verdad? Entonces, en los internos tenemos el magma y en los externos ya les dije que tenemos el agua, la temperatura. Entonces, hay unos que son pasivos, ¿verdad? Que van a agregar, para cambiar el relieve, van a destrozar a las rocas, las van a ir erosionando y las van a ir movilizando, pero no las movilizan. Esos son los agentes pasivos. Tenemos, por ejemplo, la temperatura y la humedad. Entonces, repito, son agentes atmosféricos, estos dos, humedad, son los agentes atmosféricos que, ¿verdad? Van haciendo que haya una transformación en las rocas, en el relieve, ¿verdad? Una transformación en las rocas, pero no mueven las rocas se permanecen en el mismo lugar. Entonces, tenemos, por ejemplo, esos agentes que están allí. Si quiero definir los agentes activos de acuerdo a esto, yo voy a decir que son agentes atmosféricos, pero los agentes activos transforman las rocas y además además de eso, ¿qué hacen? Por ejemplo, una gran roca se consigue con un tsunami. ¿Qué hace el tsunami, el agua, con esa roca? La arrastra. La arrastra. Entonces, si observamos, los agentes pasivos, ¿verdad? No mueven las rocas. Los agentes activos, ¿qué podemos decir entonces de los agentes activos? Sí las mueven. Sí las mueven, ¿verdad? Entonces aquí hay una transformación de las rocas, ¿verdad? Hay una transformación de las rocas y hay una movilidad de las rocas. Entonces, en este caso, en vez de temperatura y humedad, aquí entraría el agua, aquí entraría el viento, ¿verdad? Que mueven rocas, por ejemplo. Y además del agua y el viento, ¿qué otros agentes naturales que están aquí en el planeta mueven rocas y cambian el relieve de su alrededor?
Díganme ustedes. Además del agua y el viento. ¿Qué o quién es capaz de mover rocas y transformar su relieve y el ambiente a su alrededor? El movimiento de las placas. El movimiento de las placas. Eso sería agentes internos con el magma, que puse terremotos y todas estas cosas. Eso es interno. Estamos hablando de agentes externos, externos a la corteza terrestre. Agua, viento. Me falta alguien, muy importante. ¿Quién será? Tierra. La tierra. La Tierra es capaz de mover las rocas. Si las rocas son la misma litosfera. Erupciones, mister. Dígame. Erupciones. Ajá, pero eso está aquí en internos, con el magma, los terremotos, todo eso está aquí, volcanes, estos agentes internos. Aquí estamos hablando de agua, viento. Además del agua y el viento, ¿quién es capaz de mover rocas, de quitar cosas, de hacer que el relieve cambie totalmente? Vamos a ver aquí en el chat quién puso algo. Meteoritos, eso es externo. ¿Verdad? Pero eso ocasiona hasta la muerte total de todo. ¿Verdad? Estamos hablando también, aquí pudiésemos hablar de elementos externos, ¿verdad? Del espacio exterior que pueden movilizar a las rocas y transformarlas de un solo golpe. Pero me falta un elemento. Voy a quitar aquí. Ya saben qué va allí. Ya lo vamos a descubrir. ¿Alguien no tiene idea de qué o quiénes pueden agarrar las cosas, moverlas, quitarlas, transformarlas para... Ser vivo, mister. ¿Ah? El ser humano, ser vivo. El ser humano, correcto, los seres vivos. Oh my God, Señor, por fin. ¿Verdad? Nosotros no somos allí unas estatuas, ¿verdad? Los seres vivos, ¿verdad? Entonces, esos serían los agentes geológicos, ¿verdad? Que generan estos procesos. Entonces, repito, vamos a ver, para recordar cómo son estos agentes. Los agentes se dividen en dos grandes grupos. ¿Cuáles son? Los agentes geológicos. Pasivos y activos. Ya voy, déjenme tomar una captura aquí de la pantalla que tengo varias cámaras apagadas. Y ya voy a pasar el mensajito a los papás porque a mí nadie me ha notificado nada. Ninguno de los que está allí. Con la cámara desactivada me han informado. Ella hice la captura para hacer la notificación. Repito entonces, ¿verdad? Repito entonces, y acomoden esa cámara, que no me gusta ver solo los cabellos, Ciara. Me gusta verle la cara a las personas, Jorge. Ajá, gracias. Entonces, repito. ¿Cómo es que se dividen? ¿Cuáles son los dos grandes grupos de agentes geológicos? ¿Cómo se dividen? En activo y pasivo, mister. Antes de esto. Los que están adentro y los que están afuera. ¿Cómo eran esos grupos? Muy bien, Diego. Internos y externos. Cuando hablamos de internos, ¿nos referimos a cuáles? A ver, internos. Magma. Magma, ¿que genera qué cosa? Todo este proceso interno de la Tierra, ¿qué genera? Erupciones. Erupciones, ¿qué más? Las placas. Terremotos. Terremotos, muy bien, y eso genera cambio. Ahora los externos, ¿verdad? Son agentes atmosféricos que se dividen en qué grupos. Ahora sí, Mario, ¿en cuáles? Meteoritos. Meteoritos, tsunamis, terremotos y el ser vivo también. No, ya voy a ver, pero ¿en qué se dividen los externos? Hay dos grupos que me dijiste ahorita. Activos y pasivos. Activos y pasivos, ¿verdad? Entre los agentes atmosféricos pasivos, ¿cuáles tenemos? ¿Cuáles les dije? Les dije dos. El agua y el viento. No, señor. pasivos, que no mueven rocas. Las transforman, pero no las mueven. ¿Cuáles son? Temperatura, humedad. Temperatura y humedad. Muy bien, Cristel. Transforman las rocas progresivamente, pero no las movilizan. Es la temperatura y la humedad. Y entre los activos, que transforman a las rocas, pero las movilizan, ¿cuáles tenemos? El agua, el viento y los seres vivos. El agua, el viento y los seres vivos. Muy bien. El agua, el viento y los seres vivos. ¿Verdad? Todos estos procesos que les estoy diciendo a estos agentes, ¿cuál es el efecto sobre la Tierra? ¿Qué es lo que va a cambiar cuando ellos están actuando? ¿Qué cambia? ¿Qué transforman ellos?
El relieve, mister. El relieve terrestre, ¿verdad? La faz de la Tierra. Entonces, repito, ¿verdad? Cuando hablamos de procesos geológicos de los agentes, tenemos internos, conforme, ¿verdad? Donde hay elementos como el magma, el movimiento de las placas, los terremotos, las erupciones volcánicas, todo eso es interno de la Tierra, ¿verdad? Y los externos, ¿verdad? Que son agentes atmosféricos, estaríamos hablando de los pasivos, donde hay una transformación del relieve, de las rocas, ¿verdad? O del suelo, pero no hay una movilización de las rocas. Por ejemplo, la temperatura, puede haber cambios de temperatura y eso hace que las rocas se partan, por el cambio de frío a calor muy rápido, el de la humedad que se filtren o que crezcan, ¿verdad? Pero no las moviliza. Y los agentes activos, ¿verdad? Que las transforman, las pueden partir, las pueden erosionar, pero también las mueven, como es el agua, ¿verdad? Si vemos piedras en el agua, dependiendo de su tamaño y de la fuerza del agua, las movilizan. Ustedes han visto cuando hay ríos que mueven hasta los automóviles en las ciudades, ¿verdad que sí? Los arrastran. Imagínense con una roca. Entonces tenemos el agua, el viento, ¿verdad? En los grandes tornados cuando las velocidades son grandes, pero cuando son pequeñas, las piedras que mueven son pequeñas. A lo mejor creemos que son polvos, pero son piedras muy pequeñas que el viento también puede mover. Y obviamente están los seres vivos, donde estamos incluidos nosotros, que tenemos una acción sobre el ambiente, ¿verdad? Donde hay sitios que podemos transformar el relieve completamente. De hecho, construimos ciudades, ¿verdad? Y cosas como estas, transformamos el ambiente que nos rodea, entonces el relieve puede cambiar. De hecho, hay, ¿cómo es que se llama por allá? Dios mío. Bueno, por Asia, por allá, había un sitio donde era bastante boscoso y por la deforestación se convirtió prácticamente en un desierto. Ahí no crece ningún vegetal ahora, ningún árbol. Entonces, ese cambio de ese relieve, de esa estructura de eso, lo ha hecho es el hombre por su acción, ¿verdad? Entonces, allí tendríamos eso. ¿Qué nos quedaría a nosotros por este tema? Entonces nos quedaría ver lo que son las 5 extinciones masivas con calma y por qué se dieron, cuáles son las razones. Hasta aquí yo voy a dejar el tema, pero no nos vamos a desconectar porque en estos 2 minutos les voy a mostrar la plataforma para que verifiquen donde dice no enviado los deberes. Les recordé que no se pueden atrasar. Y entonces parece que estoy hablando efectivamente con el computador y no con las personas con las que me conecto. Entonces, aquí, bueno, este es el tema número 2, que es el que estamos viendo, ¿verdad? Que son las extinciones masivas y los procesos geológicos. Ya vimos procesos, vamos a ver extinciones la próxima clase. Aquí está el desarrollo de tu destreza, la infografía. Si observamos, dice que hemos entregado 19 personas, ¿verdad? Y somos 32, significa que 13 personas no han entregado, ya vamos a ver quiénes son, y yo tengo aquí solo que me muestren los no enviados. Entonces tenemos aquí a Márquez, Gualoto, Michael Josuar, tengo a Valeria Elizabeth Soriano Vargas, tengo a Denis Eduardo Vera Guadamut, tengo a Eric Stanley Villota Morales, a Michelle Rodríguez Silver, a Emily Saraí Calderón Peña, a Doménica Carolina Nieto Matute, a Elías Albán Torres, a Manuel Benalcázar Rodríguez, y en la página 2 tenemos a, deben haber 2, ahí está. Tenemos a Eric Emilio García García, Héctor Eloy Ramírez Zamora, Dave Tomás Morán Zambrano y Cristel Gabriela Macías Carriel. Son los que no han entregado, estudiantes. Y les voy a agradecer que entreguen. El miércoles vuelvo a hacer revisión y si el miércoles no han entregado el deber 1, paso la notificación personalizada a los representantes. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Nos vemos el miércoles. Ya se va a cerrar, Escobar. Me escribe por interno.